Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, hoy vamos a remontar el tiempo en busca de un singular personaje que se codeó con lo más selecto del arte y la intelectualidad en una muy lejana época. Nada más y nada menos que la célebre condesa de Merlín, de quien posiblemente usted haya escuchado hablar alguna que otra vez, pero tal vez no lo suficiente. Y como eso de la sangre azul que se le atribuye a la nobleza no influye en los más naturales procesos biológicos que han sido y serán, se trató de una niña que nació como todas las demás criaturas de la especie humana. Y lo hizo el 5 de febrero de 1789 en la casona principal de los condes de Jaruco. Y como también suele suceder en esos casos, la llegada al mundo de la primogénita de aquel condal matrimonio provocó un clamoroso júbilo en la aristocrática mansión, desde los felices progenitores hasta los esclavos domésticos que no cesaban de elogiar la belleza de la recién nacida, la niña María de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo. Porque así se llamó la que recibiría el título nobiliario de condesa, pues sus padres pertenecían a la más rancia nobleza española, por más que fueran jaruqueños de pura cepa. Mire usted qué cosa. Y para que usted conozca algo más de la condesita, rebusquemos un poco en su árbol genealógico para saber que el ilustre apellido paterno, Santa Cruz, remontaba sus orígenes a los primeros siglos de las guerras de reconquista contra los moros allá en la península ibérica. Procedía dicho apellido de Soria y su estandarte tremoló majestuoso en la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, nada menos. Así que don Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas fue el tercer poseedor del título de conde de San Juan de Jaruco y tenía solo 15 años cuando contrajo nupcias con María Teresa Montalvo y O'Farrill, perteneciente también a una renombrada familia y que apenas había arribado a los 12 años al casarse con Santa Cruz. Es que, al parecer, en aquellos remotos tiempos no había demasiados reparos contra las relaciones maritales precoces, según parece. O tal vez prevaleciera la prisa por unir por el sagrado sacramento del matrimonio ciertas fortunas, heredades y títulos de nobleza. Y no importaba mucho que los contrayentes no supieran aún sonarse bien las narices. Lo cierto es que, arropada por semejantes abolengos, la infancia de la bella Niña Merced, como amorosamente le llamaban los esclavos de la casa, transcurrió saludablemente asistida por nuestro ardiente sol tropical. Y muy pronto se destacaron su inteligencia y sensibilidad. Por eso cuentan que con inusitada rapidez aprendió a leer y a escribir, así como demostró un desarrollo físico sumamente precoz. Así pasaba felizmente la niñez de la futura condesita, cuando a causa de algunos problemas familiares sus padres se vieron obligados a viajar a Italia, dejando a la pequeña a cargo de su tía abuela paterna, doña Luisa Herrera y Chacón, a quien María de las Mercedes siempre llamó cariñosamente mamita. Y si bien sabemos lo propensas a malcriar que son las abuelas, no hay que decir con cuántos mimos asumió la crianza de la niña su tía abuela. Dicen que poquitísimas limitaciones ponía la tal mamita a los caprichos de su ingeniosa y voluntariosa sobrina nieta, que dicho sea de paso, se ganaba la simpatía y el cariño de cuantos la rodeaban por su carismática personalidad.
Sin embargo, cuando la niña ya contaba con 8 años de edad, se desplomó a su alrededor ese mundo complaciente con el retorno de su padre al que apenas recordaba, investido además de altos poderes y numerosos compromisos y negocios que no le permitirían consagrarse a su hija como ella hubiese deseado. Pero pese a sus múltiples ocupaciones, a don Joaquín de Santa Cruz no le pasó inadvertida la excesiva tolerancia con que mamita había criado a su sobrina nieta durante los últimos años y decidió cortar, según él, por lo sano, aquella permisiva relación, o más bien, como se dice en buen cubano, botó el sofá, porque internó a la niña en el convento de Santa Clara antes de volver a poner mar por medio entre su hija y él, esta vez con destino a Madrid. Nunca podré escapar de mi niñez. Nunca podré escapar. Hoy, este programa insignia de Radio Taíno, que es Hablando de Cuba, dedica su tiempo y su espacio a comentar un poco sobre la vida de la condesa de Merlín, a quien el repentino encierro durante su infancia en un convento no le sentó nada bien, como es de suponer. Tanto fue así que desoía los elogios que las monjas continuamente hacían sobre su voz muy bien dotada para el canto, así como se desentendía del fervor religioso de la Madre Superiora que trataba de inculcarle inútilmente. De ese modo a María de las Mercedes se le fue instalando entre ceja y ceja la idea de fugarse de aquella cárcel religiosa, lo que finalmente consigue con la ayuda de Sor Inés, una retraída y melancólica monja que años más tarde le inspiraría a la condesa de Merlín una sentida obra literaria, porque amor con amor se paga. Y claro está que aunque en aquellos lejanísimos tiempos no estaban tan desarrolladas como hoy las comunicaciones, el intransigente padre de María de las Mercedes se enteró de su fuga. Pero como con tanto mar por medio se siente impotente para hacerla regresar al convento, al menos consigue que permanezca bajo la severa custodia de una tía, la marquesa de Castelflor, que al parecer tendría más mano dura que mamita. Pero no por mucho tiempo permanece Merceditas bajo la égida de la susodicha parienta, pues a esas alturas el matrimonio Santa Cruz Montalvo había tenido 2 hijos más en España, y doña María Teresa estaba ansiosa por reencontrarse con su hija que no había visto crecer, y ya era hora, caramba. Así que, para vivir en familia, como Dios manda, determinan que la primogénita se establezca con ellos en Madrid, y hacia allá sale el adolescente que solo tiene 12 años de edad, pero con la estatura y el espléndido físico de una adulta. Que en esa familia la maduración precoz estaba inoculada en los genes, digo yo. Mi color de criolla, mis ojos negros y picarescos, mi mata de pelo tan largo que costaba trabajo sujetarlo, me daban cierto aspecto salvaje que se hallaba muy en relación con mis disposiciones liberales. Viva y apasionada en exceso, no vislumbraba la necesidad de reprimir mis emociones y mucho menos de ocultarlas. De ese modo se describiría a sí misma María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo. Y con esos truenos no hay quien duerma, mi fraternal oyente. Con un temperamento fraguado en la calidez del trópico y con unas inclinaciones tan desusadas en la época que le tocó vivir, irrumpe la jovencita en la activa y concurrida vida social que sus padres, muy especialmente su madre, se habían creado en la capital española. Poetas neoclásicos, cantantes de fama, todo lo que entonces refulgía en la sociedad madrileña se consagraba a los salones de la mansión de los Santa Cruz Montalvo. Hasta el mismísimo pintor de su majestad, un aragonés tosudo que respondía al nombre de don Francisco de Goya y Lucientes,
frecuentaba aquellas tertulias desbordantes de cultura. Tertulias que, en honor a la verdad, provocaron no pocos comentarios y rumores malintencionados sobre su anfitriona, la madre de María de las Mercedes, a quien la maledicencia o la envidia de algunos tildaba de una hermosa habanera en extremo voluptuosa que vive entregada por completo a la pasión del amor. Sin embargo, aquella vida placentera y un tanto diletante sufre un drástico y dramático cambio con la invasión napoleónica a España, de la que emerge como un corcho flotando en aguas turbulentas doña María Teresa, una vez más lejos del padre de la familia que se encontraba a la sazón en Cuba. La ilustre dama, al igual que en sus artísticas tertulias, se deja llevar por las corrientes del momento y se convierte en una afrancesada bonapartista, mientras su esposo, don Joaquín de Santa Cruz, muere en La Habana, lleno de deudas por demás. Sin embargo, a causa de la encumbrada y sobre todo camaleónica posición mantenida a toda costa por su progenitora en aquellas circunstancias, la muy joven María de las Mercedes es solicitada en matrimonio por el general francés Antonio Cristóbal Merlín, cuya carrera militar junto a Napoleón Bonaparte había subido como la espuma, y la boda se celebra con el debido boato el 31 de octubre de 1809, cuando la desposada tenía 20 años de edad. Dicen que no faltaron quienes aseguraban que aquella unión matrimonial no se había basado en el amor, sino en mezquinos intereses de familias. No obstante, y aunque el papel lo aguanta todo, existen numerosas cartas a su esposo en las que la condesa de Merlín vuelca toda la pasión que por él siente, en ocasiones expresada con el más desprejuiciado erotismo. Amor, por entregarte el alma mía. Hoy, hablando de Cuba, sigue comentando sobre la vida de la condesa de Merlín, a quien todo parecía sonreírle cuando mueren su madre y su esposo. Ya viuda y con una hija con la que se establece en París, poco a poco la joven condesa va reproduciendo en su residencia unas tertulias semejantes a las fomentadas por doña María Teresa, pero por supuesto con otros ilustres concurrentes. Basta decir que Rossini interpretó muchas de sus obras en aquel salón frecuentado además por Víctor Hugo, Musset, Lamartine, Frank Liszt, George Sand y algunos compatriotas procedentes de la distante e inolvidable Cuba, como José de la Luz y Caballero, José Antonio Sacco y Domingo del Monte. La bella creol llamaban a la condesa de Merlín los asiduos participantes en sus tertulias, pero ni en Madrid ni en la capital francesa le era posible olvidar su tierra natal, y es así que con mucho esfuerzo consigue regresar a La Habana en una moderna nave de vapor, mientras en el trayecto añora la romántica embarcación de velas que años atrás la había conducido a Europa. Pero de repente María de las Mercedes vislumbra en el horizonte la costa anhelada. He aquí frente a mí la ciudad de Santa Cruz, nombrada así por mis antepasados. Y esta ciudad tan bonita, tan pintoresca, con su puerto tan resguardado de los huracanes, es mi querida Jaruco. Va quedando atrás el castillo de la Fuerza, estamos ya frente al puerto de La Habana, pero es aquella la pesada y colosal fortaleza del Morro. Los sentimientos se modifican con el tiempo y la edad. Hoy solo me parece una esbelta, atrevida y delicada columna dórica asentada sobre una roca. Ya al poner sus pies en tierra firme, se le disuelven en la mente como por encanto las imágenes forjadas por su nostalgia de Cuba, y comienza a asumir como un regalo el presente vívido y palpable que la guarda en su país natal.
En lo adelante no habrá quien la detenga en su afán de ver y disfrutar plenamente lo ya conocido en su niñez y lo que se dispondrá a conocer en lo adelante. Paseos a medianoche en Quitrín por entre arcoíris perfumados de azahar, comidas suntuosas, parejas enlazadas en voluptuosas contradanzas tocadas por negros libres de guantes amarillos. Todo lo que está viviendo la sensibiliza, incluso los velorios, que se convierten en algo parecidísimo a un jolgorio donde se brinda queso y chocolate. El influjo de lo criollo se le cuela piel adentro hasta que se le sale por los poros en su libro Viaje a La Habana, donde se le desborda el amor que siente por su verdadera patria. Lo mismo que hiciera la condesa de Merlín en su relato sobre sus primeros 12 años de vida entre el agreste Jaruco y un convento, aunque jamás esta mujer ansió la gloria de escritor, sino el afán de servir a su país con lo que está a su alcance. Y así lo evidencia en una carta que enviara al capitán general que gobernaba entonces. Gobernador general de La Habana, sed habanero, reformad las leyes, obtened una representación nacional para la isla, mitigad la dictadura del jefe supremo y juntaréis así nuevos laureles a los ya conquistados legítimamente por vuestro valor. Las virtudes cívicas, general, bien valen las abnegaciones militares, y la gloria de haber dado vida moral y prosperidad al país más bello del mundo no es menos brillante que sus mejores hazañas de guerrero. Con esa sinceridad y valentía, sin perder jamás su sensibilidad por el porvenir de Cuba, vivió su intensa existencia la condesa de Merlín, considerada una de las primeras escritoras de nuestro país, quien falleciera en París el 31 de marzo de 1852 a los 63 años de edad. Es por eso que hoy quisimos evocar e invocar a esa ilustrada, admirada y emancipada criolla, la más célebre condesa que le naciera a este archipiélago bendecido por el sol antillano y bañado por el más caribeño de los mares, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Obelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe: Rosa Blanca Pérez. Produce y dirige: Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos conversado de La Condesa de Merlín. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.